Buenos días, soy Fernando Santas, CEO de Asesores de Navarra, y hoy quiero hacer un vídeo que vamos a titular "El gobierno miente sobre la situación económica y financiera de España", vídeo explicativo. Creo que es un vídeo interesante, te recomiendo que lo escuches hasta el final, te puede interesar y si te gusta, pues al final le das un like al vídeo y te suscribes a mi canal y pones comentarios para poder interactuar con vosotros. Entonces, el gobierno y otros gobiernos europeos, como tienen deuda, deben dinero, y como cada año en sus cuentas de ingresos y gastos siguen haciendo más agujero, pues han decidido no decir las cifras, pasarlas una cifra o un número a incógnitas. Entonces, os explico. Se inventan, en vez de decir lo que debemos, por ejemplo, España, 1.000.000 de millones de euros, que es un billón, más 600.000 millones de euros más. Es decir, en vez de decir que España debe 1,6 billones y que el déficit público de 2023, es decir, los ingresos menos los gastos, van a reflejar un agujero de 70.000 millones, pues tampoco dicen esa cifra. Ni dicen 1,6 billones de deuda, ni dicen 70.000 millones de déficit. Entonces, se reúnen consigo mismos, Nadia Calviño, otros países europeos, y deciden que al pueblo llano, que no tiene por qué entender de economía, pues le van a engañar. Primero, no diciendo nunca las cifras, nunca es nunca. Y segundo, mintiendo en cómo vestirlos. Entonces, lo explico claramente. Se inventan una cifra macroeconómica, una magnitud que existe, bueno, en teoría macroeconómica desde que el mundo existe, que es el Producto Interior Bruto de un país. Escucha que esto te va a interesar. ¿Qué es el Producto Interior Bruto de un país? Lo que el país consume, más la inversión que realizan ciudadanos y empresas, más lo que el Estado gasta, el gasto público. Bueno, eso no tiene nada que ver con la vida ni con nada. Sí que cuanto más grande sea ese volumen, significa que más movimiento hay. Por ejemplo, si un ciudadano gasta 1.000 euros en consumir 1.000 euros y hay 50 millones, pues el apartado de consumo nacional son 50.000 millones. Bueno, eso no quiere decir más que eso. La inversión. Si cada ciudadano invierte 3.000 euros, pues 3.000 euros si hay 50 millones, pues sale otra cifra. De tal suerte que el Producto Interior Bruto de un país da una magnitud, una cifra, que en el caso de España es pues 1.364.000 millones de euros. Es decir, la suma entre lo que todo el mundo consume, lo que invierten personas y empresas y lo que gasta el Estado, eso es una fórmula, pues da una cifra, que es 1.364.000 millones. Entonces, a ese Producto Interior Bruto, llamado así en macroeconomía, el Estado, para abreviarlo, para volver a hacerlo todo más oscuro, le llama PIB. PIB. PIB, Producto Interior Bruto, PIB. A partir de ahí, no vamos a hablar cuantitativamente de lo que debemos, ni del agujero que hacemos cada año, sino vamos a hacer una primera referencia al PIB. Entonces, si el PIB es 1,364 billones y tenemos una cifra de deuda, que es en concreto ahora mismo pues 1,6 billones, pues el Estado dice que debemos el 113% del PIB. Y no dice que debemos 1,6 billones. Porque a un ciudadano de a pie, que va a trabajar a su fábrica, una señora que es ama de casa, que trabaja en una tienda, que trabaja de ingeniera, que trabaja de médico, le dices, ¿cuánto debe España? Y dice Nadia Calviño o Montero, debemos 1.600.000 millones. ¡Guau! Escuchas el importe, escuchas la cifra. Entonces dicen, España debe el 113% del PIB. Ni idea. Claro,
en clave 3x, 4y, alfa, beta, gamma, usamos claves, códigos. En este caso el código es PIF. Entonces, como el PIF es una cifra muy grande, pues referenciamos lo que debemos al PIF, para no decir lo que debemos. Es un auténtico espectáculo profesional de cómo no decir la verdad, de cómo mentir, de cómo hacer trampas, trucos y de todo antes de decir la verdad, antes de decir el importe. Repito, el Producto Interior Bruto es lo que el país consume, más lo que invierte, más lo que gasta el Estado. Cifra, 1,364 billones. A partir de ahora lo hablamos por nomenclatura, lo hablamos por abreviatura para despistar más. Lo llamamos PIF. Y eso, en vez de decir la deuda que es 1,6 billones, pues decimos que es el 113% del PIB. Vale. Segundo, para seguir mintiendo, supongamos, una familia, es muy sencillo, una familia gana 30.000 euros. Se gasta 50.000. Tiene un déficit de 20.000 euros. Tiene que pedir un crédito de 20.000 euros. Entonces, la deuda serán 20.000 y el déficit de este año 20.000. Al año siguiente gana 30.000 otra vez y se gasta 50.000. Entonces tendrá un déficit este año de 30.000 y tendrá una deuda de los 30 más los 20 que debe del año anterior, deberá 50.000. Es así de sencillo. Esas son las cifras. Deuda de este ciudadano 50.000 y el déficit del primer año 20.000 y el del segundo 30.000. Pues no. El déficit de un año también lo referenciamos al PIB, para no decir lo que cada año gastamos más de lo que ingresamos. En concreto, este año 2023, el Estado va a recaudar de impuestos unos 250.000 millones y lo que se va a gastar es unos 320.000 millones. Entonces, el déficit de este año 2023, es decir, lo que el Estado va a gastar más que lo que va a ingresar, van a ser unos 70.000 millones. Entonces, no dice, así como no dice la deuda, dice que es un 113% del PIB, pues tampoco nos dice lo que este año está haciendo de agujero, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y nos dice que este año España va a cerrar la deuda, va a cerrar, perdón, el déficit de este año en el 4,2% del PIB. Claro, el PIB es 1,364 billones, pues perder 70.000 millones este año, es perder el 4%. Sí, el 4% del PIB es 70.000 millones, pero no dicen 70.000 millones. Entonces, es alucinante. Pero no termina ahí. No solamente dicen lo que debemos, porque asustaría, ni lo que cada año gastamos de más, sino que ahora hablan para el 2024. Sale Nadia Calviño, sale Montero, lo que han enviado a Europa. Enviamos a Europa una reducción del déficit, bajar el déficit del 4,2% al 3%, en un esfuerzo y una gestión maravillosa, inigualable. ¿Qué quiere decir eso? Bajamos el déficit del 4,2% al 3% del PIB. Eso quiere decir que si este año hemos gastado 70.000 millones de euros más que lo que hemos ingresado, que el año que viene vamos a gastar 60.000 millones de euros más de lo que ingresemos. Y eso lo venden como que vamos a reducir el déficit. Y este año hemos tenido 70.000 millones de agujero y el año que viene 60.000 millones de agujero. O sea, lo que vamos a tener el año que viene es 60.000 millones de deuda más. Y ellos dicen que vamos a bajar la deuda, vamos a bajar el déficit del 4,2% al 3%. Es cierto, pero es mentira. Significa este año perder 70.000 y el año que viene perder 60.000 y tener que pedirlos y que la deuda suba en 70.000 y en 60.000, 130.000 millones de deuda más. Entonces, es algo inaudito. Claro, evidentemente para un lenguaje, pues cuando ahora escuchas a Nadia Calviño decir que los presupuestos que ha enviado a Bruselas
llevan una reducción del déficit, pues la gente dice, bueno, eso significa que vamos a deber menos y que vamos a tener superávit, porque si debíamos el 4 por 2 y ahora vamos a tener el 3% del PIB, no. Es que vas a engordar. Si el PIB es X, el año que viene vas a engordar 3% más el agujero. Entonces, un poco aquí quería hacer este vídeo explicativo de esta mentira sobre la situación económica y financiera que el gobierno hace en referenciar la deuda y el déficit sobre el PIB en vez de decir las cifras contantes y sonantes. En vez de reducir el gasto público no productivo, en vez de reducir asesores, en vez de reducir el Senado, en vez de reducir el número de diputados de manera proporcional, en vez de disminuir todos los entes que hay autonómicos, locales, comarcales y reducir el gasto, pues no. Inclusive es más, en los presupuestos de 2024 que van a Bruselas va la eliminación de la reducción que era coyuntural del IVA que hemos tenido en este tiempo. Entonces, a partir del 1 de enero del 24, la luz y el gas que hemos estado del 21% al 5%, vuelve a estar en el 21%. Es decir, a partir de enero, la luz y el gas nos cuesta un 16% más que va para el Estado. Y todos los productos de alimentación que estaban al 4%, pan, leche, huevos, tal, todos agrícolas, que pasaron del 4% al 0%, nos van a costar un 4% más. Una barra de pan de 1 euro nos va a costar 1,04. Eso no lo dicen. Sencillamente dicen nada, pues que presentan unos presupuestos en los que reducen el déficit del 4,2 al 3% del PIB. Es fantasmagórico. Incluso ayer se van a gloriar en decir en que la deuda financiera neta que este año van a emitir, que la van a reducir en 5.000 millones. Habían presupuestado que íbamos a pedir 70.000 millones más para hacer 70.000 millones más de agujero, y al final de año, porque se va a pasar a enero unas nuevas peticiones de dinero, se va a emitir deuda por 65.000 millones más. Entonces, no es que debamos 5.000 millones. Hemos reducido la emisión de deuda financiera en 5.000 millones. No. Habías previsto pedir 70.000 millones más y lo que va a ocurrir es que vas a pedir 65.000 millones más. Entonces, es que el lenguaje no es que esté hecho para todos, el lenguaje que utilizan está hecho con muchísima maldad. Entonces, bueno, hasta ahí este artículo, este vídeo sobre las mentiras del gobierno en materia económica y financiera. Buenos días.